Hola, ¿cómo están? He decidido dejar grabaciones porque siento y creo que no todos nos entendemos bien cuando escribimos, y quizá muchos de ustedes me van a entender mejor si les hablo. Y creo que el, el reto de elevar autoestima necesita una voz también, ¿cierto? Vamos a hacer varias dinámicas. Y en este día que les dejé la tarea o el ejercicio de buscar y mirar hacia atrás alguna herida o algún detonante que hasta el día de hoy les haga ruido, les duela, les moleste, queme, tenía que ver con encontrar en esa detonante quizá la causa de nuestra baja autoestima y lo que hoy en día esa baja autoestima se traduce en nuestra vida, o sea, cómo se refleja en nuestra vida una baja autoestima. Ciertamente, para muchos les va a hacer sentido y para otros no. Las más de las veces, las heridas y detonantes son en la infancia, pero existen casos que sí, y está documentado, de que hay personas que viven infancias felices, adolescencias felices, y sin embargo hay algún quiebre en su vida emocional ya adulto que hace que su autoestima descienda, que su amor propio descienda, y nos hace, digamos, tener relaciones conflictivas, tóxicas, y nos llenamos de un escenario que nos empeora aún más nuestra autoestima. Entonces es como, ¿cuándo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Es difícil, no es fácil. No es fácil verse desde arriba y decir, creo que tengo baja autoestima. Ya es el primer paso. No es fácil, así que si están acá y en eso, ya dieron el primer paso, que es súper importante y debiera empoderarlos, de verdad darles fuerzas para continuar con lo que viene. Ahora bien, ¿por qué les hice recordar el atrás? ¿Por qué quise saber de alguna forma? O sea, eso es para ustedes en sí. Yo me siento muy afortunada de que tengan la confianza de contarme y de contarse entre el grupo, digamos, aquellas heridas, que es también muy sanador, ojo, contar lo que nosotros creemos que nos ha hecho daño, de alguna forma es un autoanálisis que es enriquecedor, que nos ayuda a decir, ok, esta es mi historia, y eso, la historia de cada uno no tiene por qué determinar lo que está pasando ahora, quiénes son ahora y quiénes van a ser en su futuro más cercano, sin ansiedades. Entonces, cuando por ejemplo escucho historias y sin querer tocar ninguna de las de ustedes en respeto, pero voy a contarles una historia que cuando yo era pequeña, creo que tengo que haber estado en cuarto básico, y la verdad que yo era una niña muy bonita. Ahora me enteré, a muchos les va a pasar lo mismo, que se van a enterar, en realidad sí que era bien guapa. Y bueno, yo era una niña muy bonita y muy talentosa. Y un día, estando en la sala de clases, una chica de la misma edad, de cuarto básico, aquí en Chile estamos hablando de 10 años, estaba sentada al frente mío. Creo que nos habían hecho hacer como un trabajo grupal. Y yo tengo un lunar en el cuello. Entonces esa chica me apuntó al cuello y me dijo, mira, tiene piojos, le dijo a otros chicos, los que estaban en la misma dinámica. Y la verdad que yo, cuando hice mi análisis, que créame, esto yo lo hago constantemente, cuando siento, elevar autoestima es un trabajo
para siempre, constante. Siempre tenemos que estar haciéndolo, cada vez que sintamos que algo nos quema. Ojalá que nunca más fuera así, pero siempre es. Entonces, cuando yo hice en algún momento mi trabajo de conciencia y elevar autoestima, me di cuenta de que ese episodio en particular, que no estaba como consciente, no era como que yo recordaba todo el tiempo ni decía qué terrible lo que me pasó, pero sí, cuando hice ese trabajo de recordar, me di cuenta de que eso me había afectado seriamente en creer en mí y en cómo de alguna forma yo me desenvolvía con las demás personas. Era como una vergüenza, era como algo que me marcó. Posterior a eso, cuando a la misma edad, cuando era pequeña, yo un día dije, y esto es así, un día dije, estaba de moda la Stuta. Yo no sé si en Latinoamérica la Stuta era una cantante muy famosa y después hubo bastante farándula con ella, pero en fin, en ese tiempo era muy famosa y cuando yo era pequeña dije, me encantaría ver a la Stuta en persona o algo así, ¿ok? Y esta misma chica, a pito de nada, creó un rumor diciendo de que yo había dicho de que la Chucha iba a venir a mi casa a tomar once. Yo no entendía nada, porque no entendía el por qué esa niña me atacaba. Ok, en ese momento, mi mamá fue llamada por los profesores para imagínense, yo creo que yo me río ahora en este minuto del actuar de los profesores, pero bueno, en fin se entiende, para que mi mamá me castigara porque yo estaba diciendo mentiras. Entonces, que lo lástimo que es que cuando uno es niña no te creen, los adultos no te creen. Ojo con eso que quiero comentar, eso de cómo tratamos a los niños a veces. Cómo nos trataron a nosotros como niños, de que no nos dan crédito. Y ojo cómo estamos tratando nosotros a los niños que tenemos cerca. Y entonces mi mamá fue. Y mi mamá obviamente creyó en el adulto de que yo estaba mintiendo y lo que más a mí me sacó de, digamos, de mi... Lo que a mí más me sacó de onda, como decimos acá en Chile, es que a mí nadie me creyó que esa chica estaba inventando que yo tenía piojos, que estaba inventando que yo había dicho algo que nunca dije. Y en sí bajé la cabeza y dije ok, y me tocó pedir disculpas de algo que yo no había hecho. Y eso me persiguió quizá mucho tiempo en mi vida sin saberlo, porque esto es inconsciente. Entonces, ¿cuál fue la impronta que yo deducí con los años de esto? Era que yo era capaz de callar la verdad en virtud de complacer al adulto, de complacer a los demás. ¿Sí? Entonces, por eso que cuando yo los llamo a que vayan a sus vivencias de infancia y vean, no necesariamente va a ser algo muy similar lo que está pasando, sino el resultado de eso. El resultado para mí fue que yo dije, ok, no voy a poder decir nada a esta persona. Es más, me sentí pésimo porque yo justo creo que acordarme de que había un chico con el que yo estaba haciendo muchas migas, una amistad, un niño en ese minuto. Y cuando esa niña dijo que yo tenía piojos, evidentemente el chico se alejó. Obviamente todos los niños se alejaron de mí. Y posterior a eso, con respecto a la mentira, que tuve que yo reconocer algo que no era cierto, que no supe enfrentar, me tocó callar, me tocó bajar la cabeza, resignarme y complacer a los adultos, porque los adultos están acostumbrados a tener la razón. Y eso nos juega en contra también. Entonces, miren sus heridas y de alguna forma entiendan el por qué actúan así.
Otra cosa que también me pasó con el hecho de complacer, que ya tiene que ver con la adolescencia y con mi infancia, pero con mi familia, fue que yo tuve un papá que era muy doctrinador, era doctrina total, ¿ya? Y por lo tanto yo me crié siempre queriendo complacer a un papá que generaba doctrina. Por lo tanto, ¿qué fue lo primero que pasó en mis relaciones? Yo quise complacer a la persona con la cual me relacionaba. Y es triste porque lo quise complacer a costa de mi autoestima. Y muchas personas hacemos eso, complacemos a las otras personas por querer que nos quieran a costa de nuestra autoestima. Hay algo que de alguna forma aprendí de esto y que es bonito, es que yo y todos tenemos que querer a los niños, a nuestros hijos, porque sí, por el solo hecho de que existan. Sí, muchas veces es cierto que se portan mal y hay que decirle no te portes bien, pero nunca decir ni condicionar a un niño de que si es de determinada forma lo vas a querer más o lo van a querer más. Es difícil porque es un patrón que llevamos antiguo y que siempre sale a flor de boca. Entonces yo descubrí eso y también me sirvió para de alguna forma entender cómo tenía que relacionarme con mis niños pequeños. Entonces y cerrando el tema, cuando vamos atrás, cuando vamos a nuestras heridas, si no identificamos nada, que alguno me preguntó que no, en realidad no veía alguna herida, pero sí sentía de que tenía cierta actitud. ¿Cómo podemos identificar si tuvimos una herida? ¿Y cómo podemos identificar si hay una herida, una impronta que nos detonó una actitud que ahora nos lastima? Y es que y la forma de identificar es cómo reaccionas hoy en día a algo. ¿Cuándo te molesta algo? ¿Cuándo algo te quema, te duele? Cuando sientes eso, hay que ir atrás. Y quizás no tan atrás, pero siempre va a haber un detonante. Y ese detonante es el que debemos de alguna forma desmenuzar, sanar. Y eso es un proceso lento, no es un proceso de un día para otro. Entonces los invito a ver en qué cosas reaccionamos o si identificaron que tienen muchas heridas que sanar, a hacer un diálogo nuevo. Y lo que es súper importante es una historia que no los determina, que no son ustedes no son esa historia. Esa historia pasó. ¿Qué aprendo de esa historia? ¿Cómo debo tratarme? ¿Cómo no quisiera nunca que me trataran de niño? ¿Cómo quiero hablarle a ese niño que fui? Lo hago y de alguna forma me incorporo al presente y dejo esa historia como algo que pasó, viviendo en el presente, haciendo trabajo de conciencia y elevar autoestima en el presente con lo que tengo ahora. Así que les dejo este podcast y espero que los escuchen. Lo voy a también dejar en el grupo de WhatsApp para que todos que están en el grupo de WhatsApp lo escuchen. El que quiere incorporarse al grupo de WhatsApp, súper bienvenido. Y eso, un gran abrazo. Besos, bye bye.